todo el mundo se puede registrar. La única condición es que los eventos sean gratuitos. Entonces, puedes hacer un taller con tus alumnos, vas a hacer una charla, que quedas con los colegas a tomar un café y hablar de tecnología, pues lo puedes registrar y lo haces abierto para que otra gente pueda venir. Entonces, hay todo tipo de eventos. Por ejemplo, Ciudad de México tiene un evento que van 3.000 o 4.000 personas. Increíble, es gigantesco. Zaragoza es de los segundos en el mundo, tiene como 800 o 900 personas cada año. Logroño es de las ciudades con más gente, con más eventos, tiene 3. ¿No? Ciudad de México tiene 4, Logroño tiene 3, está ahí a la zaga. Y bueno, si la gente piensa que la tecnología es difícil, lo interesante es que cuanto más difícil se puede hacer, más fácil, o sea, más gente puedes encontrar que te ayuda, ¿no? Entonces, el foro de Arduino, por ejemplo, tiene 560.000 usuarios registrados. Entonces, cuando tienes un problema, te puedes dirigir al foro y hacer preguntas a la gente. Y también nos dimos cuenta que a la gente le interesaba documentar proyectos. Y a mí me gusta siempre hacer la pregunta de ¿cuántos de los aquí tenéis un blog? Un blog, 4 o 5, claro. Estamos en una situación excepcional porque sois gente que comunicáis lo que hacéis. Si haces esta pregunta, por ejemplo, en una escuela de ingeniería hace 10 años, levantaba la mano un montón de gente. Lo haces hoy y nadie tiene un blog. ¿Por qué? Porque la gente emplea sus sitios, emplea Medium, cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Pues sucede que la tecnología evoluciona y que aunque tú quieras hacer, por ejemplo, un crowdsourcing de los datos para beneficiar a todo el mundo, no tiene por qué funcionar siempre. Porque yo tengo un blog, lo pongo y cuando me entra un virus me da un poco de pereza y no lo vuelvo a arreglar, ¿no? Y por ejemplo, hubo unos virus en WordPress hace como un año y se cayeron cientos de miles de blogs y muchos de ellos jamás los volvieron a levantar, o la información que se perdió. Y entonces nos ocurrió que teníamos que nosotros dar la posibilidad a la gente de documentar y crear un lugar donde ellos pudieran poner sus proyectos, ¿no? Igual que está Instructables o igual que está otros sitios. Pensamos que la gente que hacía proyectos con Arduino tendría que tener un espacio para poner proyectos de Arduino libre de publicidad, porque ya publicidad hay. Entonces, con este ecosistema que tenemos de gente, proyectos y demás, educación es el siguiente paso, ¿no? Cuando empezó todo a funcionar bien, empezamos a plantearnos en qué forma estaba empleando la gente tecnología en educación. Entonces os voy a contar un par de historias de proyectos que han surgido. Uno de ellos tiene que ver con el robot que vamos a dar en la siguiente parte de la tarde. Y bueno, el proyecto Scornabot es un proyecto que surge en España y surge a través de gente que está dando clase de tecnología en primaria y se dan cuenta que no hay un robot económico para poder hacer ejercicios sencillos con robótica. Y ejercicios sencillos, para aquellos que estáis metidos, sabéis que es pues, emplear, por ejemplo, Vivot o otros robots que le dice al robot, pues muévete hacia adelante 3 veces y a la derecha una vez. Y es para aprender cosas sobre cómo moverse en el espacio, secuencias, etcétera. Pero esos robots valen 150, 200, hasta 250 euros. Aquí menos de 50 euros. Y lo que empleaban pues es un Arduino normal y corriente y hacer una placa que soporta los motores y tiene botones y ya está. Entonces, esto es un kit que lo haces tú mismo, es súper económico y se puede emplear para muchísimas cosas. Y surge de una serie de gente, y lo interesante del asunto es que lo ha ido tomando cada vez más gente y se ha ido replicando y tiene varias vidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que hemos hecho nosotros en Malmo, lo hicimos porque nos dimos cuenta que no había ninguno que estuviera suficientemente bien documentado. Porque es uno de los problemas cuando algo se crea en comunidad, es que alguien tiene que terminar por controlar cómo se documentan las cosas para que haya una especie de certificación. Hicimos uno que estaba documentado como a mí me gustaría. Y es este. Otro proyecto, ejemplo de cosas que se hacen en educación, son Jordi y Marc, que están dando clase en Navas, y ellos dan clase reciclando tetrabricks y haciendo instrumentos musicales, electrónicos. La tecnología puede ser complicada y que la música puede ser aburrida, pero que la suma de las partes puede ser mucho más que las partes individuales. Entonces se dieron cuenta que podía hacer la música divertida y la tecnología fácil. Y hacían instrumentos musicales, pero el problema que tenían es que cuando los montaban, al rato se empezaban a romper. Los chavales hacían sus guitarras con tetrabricks y se estropeaban. Entonces un día me escribieron y me dijeron, oye, ¿podrías hacer algún circuito para arreglar esto? Y dije, bueno, ¿por qué no? Ya por hacer un circuito lo hacemos bien y hacemos uno que se vea como una guitarra, ¿no? Y así que nos hicimos una guitarra que lo que va, de hecho traje una aquí para que lo podáis ver. Va puesta delante de Arduino. Entonces,
Tú la puedes programar para que toque diferentes cosas y tienes para hacer efectos y todo tipo de cosas, ¿no? Y bueno, la hice como un poco como un chiste, la diseñé en una tarde, se la mandé, hicieron un crowdfunding y han vendido como 200. O sea que no está mal. Yo creo que es un buen plan. Y ya la emplean para recitar a 3 guitarras. Mucho mejor que la flauta dulce, ¿no? Con diferencia. Bueno, el tema es que, bueno, yo llevo un montón de gente, un montón de tiempo observando profesores. Yo soy diseñador. Lo que os enseñé antes es el borrador de mi tesis doctoral en filosofía del diseño. Y me dedico a observar a la gente, ver cómo funciona lo que están haciendo y a conversar sobre en qué forma podemos mejorar el proceso o añadir cosas que pueden ser interesantes. A dar clase, o sea, siempre tiene que ver con tecnología. Entonces me empecé a dar cuenta que la tecnología se introducía de una forma un poco extraña. Me di cuenta que dábamos clases siempre pensando en estas son las cosas, tienes que saber un montón de cosas antes de poder empezar a hacer proyectos. Se me ocurrió cambiar la forma en la que se hacía la clase y pensé, bueno, ¿qué tal si te enseño solamente qué es un botón y luego haces un proyecto con un botón? ¿Qué tal si te enseño lo que es un LED y luego haces un proyecto con un LED? ¿Qué tal si te enseño a tocar sonido y haces un proyecto con sonido? Y diseñé mi clase para que durase 5 semanas, de manera que la primera semana los alumnos aprendían botones y LEDs. Y luego tenían que diseñar un juego. Y luego que hicieran sonido y potenciómetros. Y entonces tenían que diseñar otra cosa distinta. Y con 5 iteraciones eran capaces de hacer cosas muy complicadas, como por ejemplo un videojuego y hacer un controlador para un videojuego. Entonces esto es un vídeo, de hecho, no es de mi clase, sino de la clase después de la mía, en la que mis alumnos, después de haber pasado por mi clase, son capaces de ser solos, ¿no? Entonces, la idea realmente era esa, era en qué forma podemos coger algo complicado como la tecnología y darle clase a gente que está estudiando diseño para que sean capaces de diseñar por sí mismos con tecnología. Empleando tecnología igual que emplean la arcilla o la madera o lo que sea para poder construir sus diseños. Y aquí lo que veis es cómo construyen un prototipo de un controlador de videojuegos para controlar una nave espacial que va sobre la superficie de Marte. Entonces la idea es que es como un tren espacial y las plataformas del tren hay que bombear para que se muevan. Y aquí lo que sería un prototipo, primero están frente a frente y se dan cuenta que no funciona bien y que para poder jugar juntos tienen que estar al lado del uno y del otro. Entonces hacen una plataforma que tiene esa forma y ahí los veis probando, ¿no? Para este vídeo cogieron al chico más fuerte de la clase porque hay que bombear muy duro. Entonces lo que pasó, y esto fue de hecho gracias a colaborar primero con Función Telefónica y luego muchísimo más con Educaisa, es que tuvimos la opción y aplicarla a centros educativos de secundaria. Es lo que llamamos CTC. Y en CTC realmente lo que hacemos es que vamos a una serie de colegios simultáneamente e introducimos esta forma de trabajar. El gran problema que hay es que en lugar de tener 5 semanas, como tengo la universidad para dar clase, en la que trabajamos 100% del tiempo, tenemos que contar con que tenemos 3 horas por semana como máximo, con lo cual se dilata a un curso académico completo, ¿no? Y lo que hacemos es que los alumnos primero aprenden a controlar botones, o programar un poquito, luego algo sobre sensores sencillos, luego cómo controlar motores, y luego tienen que trabajar en un proyecto durante 9 semanas. Y luego se juntan todos para mostrar el resultado de esos proyectos. Aquí lo que veis es el resultado de esos proyectos en Cosmocaisa, en Barcelona. Entonces, estas son las exposiciones que hemos hecho 4, y esta en concreto tuvo 4.000 alumnos. Ahí veis diferentes tipos de proyectos. O sea, hacemos proyectos que no son todos iguales. La idea es que cada uno propone su proyecto y trabaja de cara a hacer sus proyectos orientados a servicio, o pueden ser sencillamente por diversión. Tampoco tenemos una limitación de que todo tenga que estar orientado a salvar el mundo, si bien eso es importante, ¿no? Entonces hay colegios en los que el profesor sabe más y otros en los que saben menos al empezar, y entonces hacen diferentes proyectos. Le pedimos hacer una caja fuerte
parece fantástico. El microondas viejo como caja de seguridad no tiene precio. Entonces ya veis que una parte muy importante también de trabajar con tecnología, yo creo, es poder permitirte el lujo de pensar libremente sobre cómo se va a utilizar. Y eso es muy diferente que sencillamente montar un robot, toda la clase juntos, el mismo robot, todos los grupos, y hacer la misma prueba toda la clase, ¿no? Y yo personalmente creo que eso contribuye a la inclusión, gente con diferentes ideas pueda participar en la misma clase. Y si habéis fijado en este vídeo hay muchísimas chicas trabajando con tecnología, algo bastante diferente de la clase que os mostré al principio en Suecia, donde había como un cuarto. Aquí había 40% chicas en este evento. Entonces, claro, la educación formal siempre es un reto, pero también hay que intentar afectar en otras partes, ¿no? Y otros experimentos que hemos hecho, por ejemplo, está que consistió en crear una clase sobre ruedas para poder ir a los diferentes centros donde los chavales pasan de las 2:30 a las 5:30 de la tarde. Porque en Suecia, por ejemplo, bueno, aquí también sucede, cuando los niños salen de casa a las 2:30, pero los papás salen de trabajar a las 5:30. Entonces tienen que quedarse en el colegio y en Suecia está la posibilidad de que hagan lo que ellos quieran. Está legislado, vamos. Entonces hay todo tipo de actividades, pero están todas bastante anticuadas. Se nos ocurrió que por qué no introducir temas que tienen que ver con tecnologías actuales para poder... y aquí, por ejemplo, les enseñamos sobre realidad virtual, cómo hacer tus propias gafas de realidad virtual. Luego les explicamos cómo funcionan los sensores y actuadores, cómo pueden hacer controladores para videojuegos, cosas por el estilo, ¿no? Esos son chavales que tienen 9 y 10 años. Son bastante pequeños y la idea es que ellos pueden elegir si quieren ir a clase o no. Entonces tienen que decidir si quieren ir a clase de realidad virtual o a jugar al fútbol. Entonces, claro, tienes una competición muy difícil para ofrecer actividades. Bueno, aquí lo cierto es que durante 3 meses conseguimos que los chavales priorizaran tecnología frente a jugar al fútbol, lo cual estuvo muy bien. Lo único malo es que, claro, esto es un trabajo y cuando se nos acabó la beca, pues se acabó las clases. Y también que nos robaron la bici el mismo día de terminarse la beca. Como veis, mi vida es un sinsentido, ¿no? Proyectos que no funcionan, el día que tienen que funcionar, bicis que te roban. Pero bueno, el asunto realmente es que yo creo que para poder trabajar en educación bien, si tienes la oportunidad transversal en diferentes campos, la tecnología de por sí sola no tiene sentido. Pero sí que sucedió una cosa, y es que constantemente nos llegaba el mensaje que recibíamos de escuelas de ingeniería y de la profesión de ingeniería es que Arduino es un juguete, porque lo empleaban los niños para clase. En lugar de decir, hey, si lo emplean los niños, será porque es fácil usar, lo podemos usar nosotros, no. Decían, al emplear los niños, menuda caca. Entonces dijimos, bueno, vamos a demostrar a esta gente que no es así. Porque lo que sí que sucede, y esto no lo puse en las transparencias porque se me ha pasado, pues si tú vas a buscar trabajos como ingeniero en Apple, Microsoft, hasta Netflix, te piden como una de las capacidades que sepas Arduino. Eso es lo que está pasando ahora. Entonces digo, bueno, pues si las empresas serias consideran que Arduino es suficientemente bueno como para que sus ingenieros sepan sobre microelectrónica, ¿por qué no puede ser que los ingenieros? Así que empezamos a colaborar con MathWorks, que es la empresa que hace MATLAB, que es el software más utilizado en ingeniería, tanto en aprendizaje como en negocio, para hacer operaciones matemáticas. Y trabajamos durante 2 años en crear un kit bastante complejo, que lo que tiene es proyectos, como por ejemplo esta motocicleta que se balancea sola, empleando una rueda de inercia, que es lo que se emplea, por ejemplo, en satélites, para hacer que vayan girando y así. Entonces estamos intentando explicar conceptos muy complejos de forma empírica para que los estudiantes de ingeniería lo puedan hacer de forma sencilla. Como veis, otro ingeniero con la cámara, no es una buena idea. Se repite la historia, pero bueno, 10 años más tarde. Por ahí veis. Entonces nosotros a los alumnos les explicamos cómo montar esta motocicleta, cómo montar un robot que pinta sobre la pizarra o diferentes cosas y les damos retos. Por ejemplo, con este es, bueno, ahora hace que la moto gire, ¿no? Que no se lo vaya recta. Pero claro, la comunidad, que es de miles de personas y de millones de personas, es mucho más potente a la hora de... Llevó 2 años hacer este kit con esta motocicleta y demás. Y bueno, el mismo día de lanzarlo apareció este ciclomotor, que por supuesto se balancea solo, ¿no? Total, por aquí. Y hecho por la comunidad. Entonces, claro, a lo que voy realmente es a que
hay que buscar la forma, y ese es mi caballo de batalla para los próximos 3 a 5 años dentro de educación en Arduino, en la que podamos co-crear cosas con la comunidad. Hemos tenido un proceso de co-creación de un programa educativo, nos estamos dando cuenta que está funcionando bien, nos estamos dando cuenta que la gente está utilizando la tecnología cada vez más, la gente funcionamos mucho por modelos y vemos que el colegio de al lado hace algo, que también queremos hacerlo, entonces sabemos que Arduino se está empleando muchísimo en colegios y en universidades, pero la pregunta es, ¿cómo podemos trabajar para que las siguientes creaciones dentro de los colegios y universidades nosotros también seamos parte de ellas? ¿No? Para que cuando el profesor crea esa guitarra, nosotros podamos estar ahí, dar la salida de eso y que lo pueda emplear más gente, ¿no? Entonces, el proceso realmente, ya cuando me pongo filosófico y romántico, es lo que se llama under design, que es como diseñar pero de baja calidad, ¿no? Dejando espacio para que la gente pueda aplicar su granito de arena, aportar su granito de arena. Y me gusta mucho mostrar un ejemplo que es otro señor con barba, Enzo Mari, que en el año 74 hizo una exposición que se llamaba Autoproyectos, y consistía en una colección de muebles muy sencillos de construir, y estaba basado en que en Europa hay como 3 o 4 medidas de tablones sencillas, y lo que hacía era tomar esas medidas de salida y te hacía falta una sierra, un martillo y unos clavos para poder hacer cualquiera de los muebles de la colección. Y él te daba todos los planos y te decía, bueno, aquí tienes los planos, te compras la madera y te los haces. Su objetivo era que la gente volviera a tomar conciencia de qué es eso de hacer tus propios muebles, porque en los años 70 la gente ya empezaba a comprar, y él le da muchísimas vueltas a la idea de que para tener realmente control de tu vida tienes que tener control del material. No es que tengas que estar todo el día construyéndote sillas, pero una silla te podrías construir, ¿no? Entonces, esa era un poco la filosofía de Enzo. Bueno, todavía no está muerto, está hablando en pasado, pero... Y entonces, la idea, claro, que la gente tomaba los planos y podía modificarlos, hacer del mismo plano de la silla, pues una silla para bar, silla para la cocina, silla para los niños, haciendo pequeños cambios, alargando las patas, alargando el respaldo y así. Y se dio cuenta que sí, que la gente lo utilizaba. Y nosotros, en Arduino, por ejemplo, seguimos pensando en ese tipo de cosas y seguimos pensando en qué forma podemos crear electrónica inteligente para que cada vez más gente pueda aprender sobre la electrónica de una forma casi autosuficiente. Y se nos ocurrió, por ejemplo, hacer este proyecto que se llama Eslov, que es como una ciudad pequeñita cerca de Malmo, que consiste en hacer bloques inteligentes que cuando los conectas comprenden que están conectados unos a otros y le pueden decir al ordenador que tú puedas empezar a diseñar sobre ellos, ¿no? Entonces hay un bloque básico que es el hub, que se conecta al ordenador directamente, y cuando conectas cualquier otro bloque, él automáticamente aparece sobre la pantalla del ordenador. Y ya puedes empezar a conectarlos para hacer diferentes cosas. Entonces esto, por ejemplo, si bien esto no es deseable por la cuarto de la ESO, yo creo que, por ejemplo, la gente tiene que empezar a conocer ya sobre los componentes electrónicos y demás, esto hace la electrónica accesible para primero de la ESO, ¿no? Pues tienes unos sensores y actuadores que más adelante, pero los haces de forma mucho más sencilla. Y puedes hacer todo tipo de proyectos con esto, por ejemplo, el Davidómetro, que es un experimento que consiste en poder medir la temperatura del agua. Entonces lo que tienes es un termómetro y un motor. Y lo que veis en la pantalla es el programa. Aquí le he cortado un montón al vídeo en el que monto todo, pero ese es el termómetro y ahí está el Davidómetro, dándote la temperatura y un vaso con hielo. Cojo una bolsita de plástico para no estropear la electrónica y meto el vaso con hielos el circuito dentro del vaso con hielos para ver cómo la temperatura baja, ¿no? Entonces, la idea es que este proyecto yo voy a hacerlo 3 minutos. Este mismo proyecto con electrónica normal llevará a hacerlo 1 hora. Esa es la idea. Diferentes herramientas te permiten trabajar más rápido, pero si das este mismo tipo de tecnología a chavales que jamás han visto la tecnología antes, la ventaja que tienes es que puedes decirles en un taller de 1 hora que inventen un juguete. Mi director de tesis, Daniel Spiegel, empleó este kit que yo diseñé y lo llevó a 100 colegios, entre ellos 4 colegios españoles, e hizo pruebas con alumnos para ver si eran capaces de diseñar un juguete interactivo en 1 hora. Y en el 99% de los casos se pudo hacer. O sea, tenían material fungible, tijeras, pegamento y demás, un kit de electrónica que podía mover más, y ellos pensaban qué juguete querían hacer. Entonces, lo que ya me queda por decir, y otra vez poniéndome muy filosófico, es una reflexión sobre qué somos.
Y bueno, a mí me chirría muchísimo los dientes cada vez que alguien me dice que la gente de Silicon Valley van a sus hijos a colegios Waldorf donde no emplean tecnología. Porque claro, eso lo hacen porque tienen tecnología en casa. Pero los colegios son espacios de democracia en los que la tecnología se hace accesible a todo el mundo. Y niños que no tienen tecnología en casa la tienen que tener en el colegio para tener el mismo tipo de capacidades o poder adquirir el mismo tipo de capacidades que el resto de la gente. Y vivimos en una sociedad en la que ya no somos solamente personas, ya somos también un poquito máquinas. Lo queramos o no lo queramos. Somos parte de un sistema muy grande, que la tecnología forma parte de nosotros cada día y lo empleamos para todo. Y si no comprendemos cómo funciona, va a ser muy difícil moverse en el mundo que estamos creando. Entonces, claro, hay que plantearse que si vamos a encontrarnos gente como los chicos de este colegio, o si cuando vas a un museo tus hijos pueden hacer un robot, o si un estudiante de ingeniería puede hacerse un robot multípedo como proyecto final de carrera, que esto antes era impensable. ¿No? Encontrarte con gente que te prohíbe, por ejemplo, meter el móvil al colegio es un reto que creo que tenemos que superar, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que nos asusta? O nos pongo en español. ¿Qué es lo que nos asusta? ¿Es que los niños sepan más que nosotros? ¿Es que tengamos que cambiar el papel como profesores? ¿No? Y con esta pregunta os dejo. Muchas gracias. Y no sé si hay tiempo para preguntas, pero lo he clavado en 45 minutos, ¿eh? Que hizo esta chica de MIT. ¿El vuestro es más asequible que el de esta chica? Vale, por una parte, primero no es igual que Little Bits, porque Little Bits son modelos analógicos, no tienen inteligencia. Y el nuestro es más asequible, como que vale 0 porque no lo fabricamos. Es un prototipo, pero sí lo intentamos fabricar mucho más barato que ella porque entendemos que tiene que ser accesible a la gente. Al tiempo que nosotros hemos inventado esto y lo empezamos a publicitar como que era posible, porque hicimos la prueba de concepto con un proyecto europeo para demostrar que era posible hacerlo, han salido empresas que ya lo fabrican, algo parecido y lo venden, y no son Little Bits. Hay varias empresas coreanas, de hecho, que lo hacen, porque para ellos es muy barato fabricar, para nosotros es muy caro fabricar. Entonces, no es lo mismo que Little Bits, porque Little Bits no tienen, los bloques son inteligentes, cada bloque es inteligente, son así de pequeños que un Arduino dentro. Es un poco la idea. Y el día que eso salga, si no estamos fabricando es porque es demasiado caro. Porque queremos que valga, pues, 50 euros un kit. Porque todavía vale como 150 euros un kit. Con lo cual no tiene sentido hacerlo porque no va a salir. La gente no lo va a usar. ¿Preguntas? No. Aprovechar la ocasión. Luego me voy corriendo, ¿eh? He venido corriendo, voy corriendo. Pues nada. Entonces, esto está pensado para dummies. A mí no me gusta la palabra dummy, porque yo creo que lo que tenemos que hacer es crear tecnología para que la gente aprenda. Entonces, desde ese punto de vista, yo doy clase a gente que... O sea, yo tengo alumnos cuando llegan a la facultad, me dicen que no tienen ordenador. Y lo primero que tengo que hacer es explicarles cómo emplear un ordenador para cosas del día a día. Esa limitación, seguramente no pensaría tampoco que ellos puedan llegar a hacerlo todo. Tony, el chico que sale aquí en las fotografías, Tony estudió Bellas Artes y llegó a mi facultad y cometió el fallo de entrar a mi laboratorio y nunca más salió. O sea, cuando salió fue para dedicarse, para trabajar para una empresa después de 8 años. Y le enseñé a diseñar placas, a todo. Entonces yo creo que el problema que hay realmente es que cuando tienes conocimiento tienes que buscar la forma de poder comunicarlo de la mejor manera posible. Y por ejemplo, pues con mis alumnos he tenido la oportunidad de poder buscar formas de maximizar esa comunicación. Con Arduino hemos buscado la forma de maximizar la diseminación o la difusión de conceptos básicos. Pero no considero que la gente sea dummy, porque además si lo pensara así, no estoy haciendo lo que hago, porque yo lo que quiero es que lleguen a diseñar satélites. Si es mi objetivo, no puedo partir de
Es una buena pregunta. Hola, muchas gracias por la charla. ¿Podías compararme Arduino con Raspberry Pi? Sí, claro. Sin problemas. Son los malos, ¿no? No, es muy fácil, es muy fácil. Raspberry Pi es un ordenador. Es un ordenador monoplaca. Se creó precisamente con la idea de que hay gente que no tiene acceso a un ordenador. Y la idea que tenía Ivan Upton, que es el creador de Raspberry Pi, era crear ordenadores muy baratos. La idea que teníamos con Arduino es crear sistemas de control muy baratos. Son diferentes cosas. Entonces, con Arduino puedes controlar un motor de una forma muy, muy precisa. Puedes medir sensores de una forma muy precisa. Raspberry Pi no tiene posibilidad de medición analógica. No es parte del chip. Ese es un ordenador que corre Linux. El problema que yo veo es que si ya tienes un ordenador que corre en tu clase, como muchos colegios tienen ordenadores, te hace falta el siguiente paso, que es el periférico que te da acceso al mundo físico. Si pones un Raspberry Pi, todavía tienes que ponerlo después un Arduino para tener acceso al mundo físico. Entonces el Raspberry Pi te sirve para, por ejemplo, cuando ya has hecho todo el proceso, lo has probado y te funciona, y quieres algo que no tenga pantalla, lo pasas a tu Raspberry Pi y lo pones ahí. Pero seguir llevando su Arduino para seguir midiendo el mundo físico. Es la cuestión. La gran diferencia es esa. Entonces, para muchísimas clases, lo que la gente quiere es aprender cómo leer un botón o un potenciómetro y encender una lámpara. Raspberry Pi no es la herramienta. Si lo que quieres es, cuando ya todo funciona, dejarlo todo dentro de una caja estanca y demás, Raspberry Pi sí es la herramienta. Esa es la gran diferencia. O sea, es un ordenador frente a un sistema de control. Para el proyecto final. Yo sigo sin verlo. O sea, si te quieres gastar 35 euros más en solo encapsularlo, entonces sí lo entiendo. O sea, digamos que tú haces, por ejemplo, un sistema de control de riego, ¿vale? Y un sistema de control de riego que funciona por GSM. Y entonces hace falta solamente que reciba una señal GSM y encienda el riego. Entonces, para eso te va a estar Arduino con un GSM. Ahora, si tú quieres que sea un sistema inteligente, que él aprenda a través del tiempo una serie de cosas y que reciba datos de internet y demás, te hace falta programación en serio, te haría falta poner un ordenador ahí dentro. Entonces pondrías un Raspberry Pi ahí dentro. Te seguiría haciendo falta el Arduino para controlar los temas físicos, pero pondrías tu ordenador ahí dentro para no tener que estar tú con tu portátil sentado ahí al lado. Ese es realmente... Luego se puede, como siempre, estirar su uso y hacer otras cosas. Eso no voy a negar, ¿no? Pero sigue teniendo ese uso básico. Yo, por ejemplo, alumnos, y tienes 10 ordenadores, no te hace falta otro ordenador. Ahora, si estás, por ejemplo, en el caso de uso, estás en México, como me he encontrado yo una vez, y tengo un ordenador y tengo 90 alumnos, ¿no? En ese caso yo, Raspberry Pi no existía, me fui a EFI y hablé con ellos y me donaron 15 ordenadores y por eso empecé a trabajar. Pero si tengo, por ejemplo, acceso a pantallas viejas que la gente las tira y me puedo comprar 10 Raspberry Pis por 35 euros el Raspberry Pi, entonces me montaría unos ordenadores con eso. Pero eso en Europa no suele ser el escenario de uso. Ese es el asunto real. Entonces, es muy complicado porque mucha gente solo piensa en la herramienta. Cuando tú preguntas, ¿y en qué escenario lo uso y qué tal? Pues yo, por ejemplo, en mis clases, 0 veces. Y no es porque sea el tío de Arduino, sino porque todos mis alumnos tienen un portátil. Entonces no les hace falta otro ordenador más. Ese es el... Gracias a todos.